Real Sociedad 2, Valladolid 1, Real Madrid 5, Alavés 2, Mallorca 2, Español 0. El Real Madrid, ese 5-2 sobre el Deportivo Alavés. Vamos a ver a Ronaldo y después vamos a escuchar a Ronaldo sus declaraciones tras este debut soñado. Ahí le tenemos risueño antes de comenzar el partido. Él fue al banquillo, jugó Portillo de titular. Esa sonrisa tan habitual suya es una característica, primero porque él disfruta con esto, ¿no? Disfruta con su profesión, disfruta jugando y se le notaba, igual que a Ronaldinho, a los dos en el Mundial se les notaba. Decía, no ha sido titular, pero claro, es que, bueno, daba la sensación, no juega Ronaldo, pero si lo hacen Figo, Zidane ha marcado un golazo, el 1-0. Una maravilla, no ha estado Raúl en el partido, pero desde luego el Madrid tiene una plantilla excelente, ¿no? Para cualquier cosa. No está acostumbrado ni muchísimo menos al banquillo, porque ahí se metió ese golpe contra el techo. Hubo dudas, ya se lesionó, no se lesionó. El abrazo entre dos viejos compañeros, 5 temporadas juntos en el Barça, y el saque de honor para Aitor González. Atención a Zidane, el recorte hacia dentro al Pito Abelardo, a la escuadra. Esto es una maravilla de gol, es una auténtica maravilla. Es el gol del partido, evidentemente, como plasticidad y como técnica individual. El recorte que le hace Abelardo es una maravilla. Y luego como la pone a la escuadra. Ha hecho goles así en la Juventus, Zidane, más de uno además. Creo que uno que hizo en Reggio Calabria, más o menos parecido, jugando con la Juve. Y desde luego va a hacer más así. Pero el partido no podía empezar mejor. Y así lo disfrutaba Ronaldo en el banquillo. Después esta oportunidad para Guti, en ese disparo que llegó a tocar Butruel. Bueno, a la vez con 3 centrales, con Abelardo, Tellez y Ochoa, que de momento estaban sufriendo. Luego el Madrid un momento que se calmó bastante. Y llegó ese penalti que señaló Undiano Mayenco, ese penalti extraño. Lo que no fue. Bueno, yo te digo extraño. No fue. Ese penalti inexistente entonces. Eso es. Porque no hay penaltis extraños. O son o no son. Muy bien. Como en este caso. Marcó Figo en el 31, desde luego para Florentino hoy es un día feliz porque sus 3 fichajes estrella, Figo, Zidane y Ronaldo, han marcado y han jugado muy bien. Es un partido para enmarcar este. Se metía en el partido el Alavés con ese gol de Magno, después del cabezazo de Iván Alonso, que despejó como pudo Casillas. Es que hubo un tramo largo de partido que el Madrid estuvo un poquito blandito, con mucho Sí. El resultado puede resultar un pelín engañoso para lo que ha hecho el Alavés. Mucho toquecito del Madrid, pero sin acabar de hacer demasiado daño al Alavés, que luego vamos a ver. Estuvo a punto de marcar el empate a 2. El Madrid sí, lo que tiene es una excelente técnica arriba, ¿no? Lógicamente. Y cuando llegan para matar siempre. Oportunidad para Guti, ahí empezaba ya a calentar. El brasileño junto con Steve McManaman, ya se oía el run del público, deseando que volviera la magia al Bernabéu. Cabezazo que estuvo a punto de suponer el 2-2. Excelente cabezazo de Magno ahí, estuvo a punto de hacer el empate. Y aquí el Madrid sí que ya se volvió a lanzar. A punto estuvo de marcar ahí Portillo, que no ha tenido un día muy afortunado. No. En esos momentos, se disponía a entrar al campo Ronaldo. De hecho, ya estaba en la banda. Pero vino el córner. Y entonces llegó ese saque de esquina y tras esta malísima salida de Casillas, el penalti de Makelele. A Tellez. ¿Joaquín? Penalti, claro, ¿no? Bueno, pues lanzó Iván Alonso y Casillas enmendó, y de qué manera su error. Con qué agilidad, nos recordó a todos el Mundial de Corea y Japón con el partido en Irlanda, ¿no? Estos 3 minutos que comenzaron aquí fueron increíbles, ¿no? Aquí para el penalti, entra Ronaldo, el campo se viene abajo y cuando Ronaldo llevaba 1 minuto y medio sobre el campo, iba a llegar el 3-1, después de haber perdonado el Alavés el empate a 2. El empate a 2. Ahí se emparejaba con Tellez. Observen, ese es el primer balón que toca Ronaldo, iniciando la jugada. Ahí recibe Roberto Carlos. Segundo balón, control con el pecho. Tercer balón adentro. Luego Dutrell le pidió la camiseta porque yo creo que, como dijo una vez Jorge Seré, el portero nacional, cuando jugó contra él con el Cruzeiro, cuando estaba en el Cruzeiro, porque define con una tranquilidad aplastante, asombrosa. Sobre todo lo vamos a ver en el segundo gol, ¿no? Que hace
pero hace parecer un mano a mano como este, hace parecerlo fácil, ¿no? Luego vamos a ver el otro gol que todavía es más. Supongo que Florentino estará muy contento hoy por lo que supone, ¿no? ¿Tú para crees? el madridismo. Sí, supongo que sí. Parece que falló cuando le vi la primera vez jugar con la selección en un amistoso contra Islandia, que fue el día en el que él hizo su primer gol, porque había debutado en un partido contra Argentina, amistoso también. Salió en los últimos 10 minutos, por supuesto muy jovencito. En sus debuts no le ha ido mal, en el PSV marcó a los 8 minutos, Sí. en el Barça en ese 5-2 sobre el Atlético de Madrid que decíamos a los 5, aquí metió esa asistencia a Figo que con la izquierda no pudo resolver. Figo también tuvo cosas muy buenas, luego el gol que va a hacer es precioso. La asistencia a lo Laudrup, Sí, sin mirar. Y ojo a ese buen pase que le mete Miñambres a Figo, que en posición correcta arranca y con el exterior de la derecha marca. mucha clase el disparo, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos al Madrid, cuando juegue Ronaldo titular y esté Raúl titular también, pues ya tenemos al Mega Madrid que veremos hasta dónde puede llegar, ¿no? ¿Alguna duda en esa jugada, Joaquín? No, ninguna. Había Sí un la brazo tenían, levantado, sí la Abelardo. tenían, sí lo tenían los defensores que pedían con insistencia por juego, pero no hay. Ronaldo y Figo que se han vuelto a encontrar después de aquella temporada 96-97 en el Camp Nou. El segundo de Ronaldo, este es marca de la casa totalmente. Sí, como controla con el exterior del pie y al control se la acomoda y luego ya con esa tranquilidad con la que define delante del portero, que es lo que yo decía antes que dijo en su día Sereike, seguramente también dice todos los porteros. que han jugado Asistencia de contra él. Maca. Sí. ¿Y con qué tranquilidad la pone? Hizo su primer gol en el segundo partido con Brasil contra Islandia, ese partido que decía yo. Ahí, el Este control. fue ya, sobre todo el anterior había sido el éxtasis, pero esto, bueno, ya faltan calificativos. ¿Cómo estaba la gente en el Bernabéu? Era imposible soñar con un guión que se ajustase mejor a lo que soñaba el aficionado del Real Madrid. Después el Alavés marcó por mediación de Iván Alonso el que sería definitivo 5-2, aunque Iván Alonso desde luego que no cambiaba este gol por el fallo del penalti ni Pues muchísimo menos. probablemente no, ¿no? Aquí pillaron también a los defensores del Real Madrid. Pudo haber llegado el hat-trick de Ronaldo tras ese gran pase de Zidane, pero su disparo se marchó rozando el palo izquierdo Otro buen control de de él. Dutruel. A la última jugada ya no se siguió jugando. Bueno, pues repito, inmejorable el debut del brasileño. Ronaldo, yo no sé si... Sí, yo creo que la gente estaba más nerviosa de lo que yo estaba, porque la verdad yo estuve un poco, en el banquillo estuve un poco nervioso, porque mirar el partido desde ahí es más difícil, pero luego cuando estoy en campo es lo que sé hacer, así que se queda todo más fácil. Sí, terminé el partido muy bien, con ganas de más minutos, claro, pero al empezar ahí, cuando entré, los primeros 5 minutos muy difícil, porque hasta que entre en el ritmo del partido es muy difícil, así que me lo pasé mal los primeros 5, luego ya mejor. Sé que la gente está feliz, yo también estoy muy feliz, pero así, tenemos que seguir así cada partido durante mucho tiempo. Después de este primer partido, ¿sigues manteniendo que esta temporada vas a meter por lo menos 25 goles? A ver, me faltan 23 ahora, entonces. Pero bien, lo importante no es que yo marque los goles, sí que Real Madrid gane siempre. Esto es lo más importante. Ronaldo, ¿cuál de los dos goles te ha gustado más? ¿De los dos? O de todos. Me gustó muchísimo de Zizou. Ha sido lo más bonito. Yo espero que pueda dar una ayuda a este equipo, que pueda mejorar este equipo, aunque veo que tiene poco para mejorar este equipo. ¿Algo más? No creo, ¿eh? Pues gracias. Gracias.
Bueno, pues felicidad plena en el Real Madrid y en Ronaldo. Ronaldo decía una cosa y no le falta razón. Tiene poco por mejorar este equipo, prácticamente nada. Es difícil. Atrás un pelín, quizá pero... atrás, quizá apuntar un poquito atrás, pero desde luego de medio campo hacia arriba es difícil mejorarlo. No imposible, evidentemente, porque todo es mejorable, pero vamos a ver los resultados realmente y el nivel futbolístico del Madrid en los partidos realmente duros fuera de casa, que lo va a tener en Champions cuando llegue realmente a cuartos, semifinales. Ahí realmente vamos a ver la real posibilidad de este equipo, ¿no? Pero por supuesto es infinita. En su experiencia en Italia no le ha ido demasiado bien. Tomando como referencia el año que pasó en el Barça, marcó 38 goles. ¿Tú crees que puede llegar a esa cifra? Sí, yo creo que sí, con lo que tiene por detrás estoy seguro que sí. Quizá en este año no, porque ya se ha perdido algún partido, tampoco muchos, pero... Bueno, estamos en la jornada quinta. Pero también. sí puede hacerlo. Sí, en Italia también marcó una cifra altísima de goles en el Inter, por ejemplo. El fútbol italiano es mucho más duro atrás que el fútbol español. Yo estoy seguro que puede hacerlo, sí. Puede pasar de 40 goles. Madre mía. Bueno, vamos ahora con el líder, el Celta. Ha reconocido Lotina al final de este Valencia 0, Celta 1, que han tenido fortuna. Pero bueno, lo de siempre, la fortuna es para el que la trabaja. 0-1 al final, y si tienes un porterazo como Caballero, mejor que mejor. Saludo entre viejos compañeros, como Juanfran y Cañete, un Cañete defendido por el público. Que ahí salía el Celta, y no sabía lo que iba a sufrir para llevarse los 3 puntos de Mestalla. El Valencia está muy bien, ya leímos el otro día ante el Basilea, que la verdad es que fue una auténtica máquina de fútbol. Amarilla para Carboni, por una dura entrada ahí sobre Mostovoy. Empezó demasiado fuerte Carboni, sí. Celta otra vez con Wagner, Giovanella por delante de la defensa, los dos. Y Luchín, es decir, que metió un centro del campo bastante más conservador, en este caso Lotina. Buena oportunidad ahí para Rufete. Tuvo bastante trabajo Rodríguez Santiago, bastante. Vamos a ver si lo solventó con acierto ese, era un partido ese para trabajo. tener trabajo. Ocasión de Baraja rozando el palo, y después en esta combinación entre Rufete y Curro Torres no llegó ahí al remate Rufete. Qué bien, esta buena acción Queru, encara a Caballero, saque de esquina. Que bien controla, que bien se da la media vuelta. Un poquito de suerte quizá hace, pero lo hace muy bien el movimiento ahí, ¿eh? Sigue, por supuesto, jugando como único punta del Valencia, con Aimar por detrás y con Vicente a la izquierda. Observen que el único que atacaba era el Valencia, paradón de Caballero a remate de Queru. Que no es a los penaltis, por lo que hemos visto ya. El balón de Rufetti, este cabezazo eran de gol, ¿eh? Sí. Amarilla Velar, mano a mano, Caballero Baraja, 1-0 para Caballero. Que bien la adivina ya Baraja. Es que ahora recuerdo un poquito lo que le pasó a Palermo aquel día. Y que ven los penaltis que tira Baraja. Sí, y los ven, claro, lógicamente. Involuntaria lo que he visto ahí. En ese saque de esquina, justo después del fallo del penalti. Involuntario lo que he visto. Sí, ¿no? De Cáceres. Aunque el gesto es da, pero yo no veo... Ahora al otro palo y se lo vuelve a adivinar. Veremos si Baraja tira el próximo penalti que tenga el Valencia, ¿no? Supongo que sí, es un jugador con personalidad. Lo ha demostrado muchas veces. Porterazo, Caballero, ¿eh? A la primera no, a la segunda tampoco, a la tercera. Me vieron un poco listos los defensas ahí, ¿eh? Poco lentos, sí. Había salido Coudet por Velasco. Feo gesto ahí de Wagner. Pero con eso no consigues nada y que te caiga algo. O que te amonesten, o te echen. Primera, estuvo bien ahí Cañizares, pero no pudo aguantar a la tercera. Y no hubo tiempo para más. Cañizares, que decía Qatar.